espacios también son de compartir. Vamos a continuar con nuestro libro, este libro maravilloso que cada uno tiene su ejemplar, y acerca del capítulo 4. Así es. Sí, que nos habla del corazón, ¿cierto? Del corazón. Esto es importante porque en este capítulo el autor, o los autores, principalmente el autor y el médico, nos habla de la relación que existe entre usar o no usar estrógenos en nuestro sistema cardiovascular. ¿Por qué pasa esto, Andreita? Andreita, ¿por qué? Porque la verdad que, como dice el libro, al principio, a las mujeres nos dan después como solución muchas veces cuando estamos presentando un colesterol alto, nos dan estatinas, ¿ya? Y esto no siempre es beneficioso para la mujer en climaterio porque, como ahí vamos a conversar, las estatinas, me voy a fijar porque como uno, para no Estatinas. Estatinas, muy bien. Y las estatinas, la verdad que no siempre son la mejor opción para la mujer en climaterio porque, como ustedes saben y hemos estado conversando, ocurren cambios y la baja de estrógeno genera un cambio también en nuestro sistema. Así es. Entonces vamos a comenzar el capítulo, ¿te parece? Sí. Como decía Carlito, hoy día vamos a analizar cómo los estrógenos son el escudo protector de todas las arterias de nuestro corazón y por qué el miedo a usar esta terapia hormonal ha causado tanto revuelo y sin darnos, porque da cáncer a las mamas, decían. Pero también es importante decir que en todos los estudios la causa principal de la muerte de la mujer es la de cardiopatía. Así es. La verdad que el libro hace una aclaración súper importante que nosotros en nuestra mente tenemos muy asociados que llegamos, por ejemplo, al climaterio, menopausia, y el mayor miedo de las mujeres es el cáncer de mama. Y el libro explica que esto, bueno, y tú lo puedes quizás darnos una opinión desde la psicología, que uno, evidentemente el cerebro se fija en situaciones que son mucho más emocionalmente atrapantes, como por ejemplo el miedo a morir. Nuestro sistema de alerta. El sistema de alerta, el miedo a morir, y eso lo asociamos directamente con el cáncer. Pero como dice Andreita, la verdad que las mujeres invisibilizamos que la primera causa de muerte de las mujeres son las cardiopatías. Es más, en el libro también sale un caso que yo lo comenté la vez pasada, porque a mí me resonó mucho porque yo lo escuché en la noticia, que era cuando Angelina Jolie dijo que su mamá había fallecido, todo su linaje materno había fallecido, habían tenido cáncer de mama, entonces ella se sacó su mama, ¿ya? Años después previno el cáncer de mama. Pero años después ella empezó a publicar que tenía problemas al corazón, que tenía cardiopatías, pero eso no fue relevante, nadie le dio el auge, nadie le dio la importancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para alguien decir tengo cáncer que tengo un problema al corazón. Claro. Porque como mencionamos, siempre el miedo es lo que más llama. El miedo es lo que más atrapa y nos hace quedarnos en ese foco y ver y nos nubla de la realidad. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 4, que se llama Asuntos del Corazón, el autor hace mención de esto, ¿ya? Y esta es la invitación también a ustedes a empezar a considerar la importancia del cuidado del sistema cardiovascular. Porque sí o sí, cuando bajan los estrógenos, ¿qué pasa? Nuestro sistema cardiovascular, ese escudo que tú mencionabas, desaparece. Ese escudo que tenemos nosotros durante nuestra etapa más fértil, donde están los estrógenos funcionando, digamos, a 1000, previene que nuestras arterias, que nuestras capas de nuestras arterias, venas, arterias principalmente, estén rígidas, ¿ya? A diferencia como el hombre que en sí tiene tendencia a que sus arterias, sus capas del endotelio estén mucho más rígidas. En cambio la mujer, nosotros en nuestro proceso natural,
cuando estamos con el estrógeno a niveles óptimos, tenemos esta protección. Entonces, ¿qué hace el estrógeno? Hace que estas arterias, ejemplo, sean mucho más flexibles, ¿ya? Entonces, mucho más flexibles, y eso impide que se generen obstrucciones. Pero cuando llegamos al climaterio, esto cambia porque la membrana queda desprotegida. Las membranas del endotelio, principalmente las paredes, quedan desprotegidas, y eso mismo hace que estas placas, que son los ateromas, ya empiecen a quedar pegadas a este endotelio, ¿ya? Porque el endotelio, al no tener esta información del estrógeno, empieza a cambiar su configuración y se pone a generar moléculas adhesivas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos estas plaquitas de colesterol, o perdón, estas plaquitas de grasa, y se empiezan a ubicar en estas capas. ¿Cuál es el problema? Es que son mucho más blanditas que en el caso del hombre, que son mucho más rígidas, por ende se empiezan a descascarar, ¿ya? Y el libro menciona algo súper interesante, que es muy común, que las mujeres no presenten síntomas distintos de partida a los hombres, que los podemos mencionar, y que muchas veces cuando llegan al médico, y el médico le pide, por ejemplo, un angiograma o un electrocardiograma, sí, aparezcan normales, claro, ¿ya? Y ahí hay un punto súper importante. Aparecen normales porque esos exámenes, el angiograma de partida, solo se preocupa más que nada de los vasos sanguíneos grandes, ¿ya? Y el electrocardiograma es una evaluación en el momento. Y como nosotros no tendemos a hacer placas duras ni grandes, nosotros nos vamos, sin darnos cuenta, a una descascaración mucho más sutil en esas arterias chiquititas, ¿ya? Entonces es muy común que ocurra que estemos con los exámenes normales, pero que tengamos problemas. Entonces hay que considerar los síntomas. Y a mí me pareció, por ejemplo, una de las cosas como interesantes del libro, que yo siempre había escuchado como, no, si te empieza a doler el brazo izquierdo y todo, pon ojo porque puede ser un infarto o algo. Pero las mujeres, yo no tenía idea que las mujeres tenían otros síntomas, sí, porque no necesariamente son ese dolor. Dentro es el cuello rígido, el dolor de cuello, el dolor de pecho, el dolor de estómago. Sí, el de espalda acá atrás. La espalda, el de ambos brazos, porque uno dice, le duele el brazo derecho, pero no importa, no es el izquierdo. En el caso de la mujer sí puede importar. Sí, y puede importar, y también, ojo ahí, cuando empecemos a sentir una fatiga extrema y no sepamos el origen, ¿ya? Entonces... Dolor de mandíbula. Dolor de mandíbula. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta mirada, y el libro también lo menciona, y el médico, que muchos de los estudios en farmacología, en cuanto a la fisiología, están hechos mirando al hombre, ¿ya? Y nosotras, en climaterio, necesitamos que los estudios estén vistos hacia nuestra realidad, que ya es distinta. Otra cosa importante es que el libro menciona, y esto me encantó, porque chicas o personas que nos estén escuchando, coman su papa frita de repente felices, cómanse su pan con mantequilla, disfrútenlo. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra, esto también tiene que ver en lo que es la parte cardiovascular, que las grasas monoinsaturadas, polisaturadas o saturadas no generan una relación directa con el riesgo a mortalidad en cardiopatía, ¿ya? Entonces a veces nosotras nos ponemos tan restrictivas en esta etapa que no quiero comer eso. ¿Pueden comer papa frita? Claro, de vez en cuando, obviamente, porque también hay que cuidar el metabolismo. Y el libro también hace algo, menciona eso para que ustedes lo tengan presente. O sea, no hay evidencia que se asocie el consumo de grasa con problemas, ya sea con ACV directamente, o con una muerte, una muerte, ¿cómo se llama? Cardiopatía súbita. Una cardiopatía. Ahí lo vamos a buscar. El tema es ese. Pero sí hace mención que hay otras cosas que la mujer en esta etapa debe preocuparse. Su metabolismo, ver en el fondo cómo están sus triglicéridos,
y la relación que hay con los triglicéridos con el colesterol HDL, o el que se habla de el HIGHS, porque están los de baja densidad, los LDL, y los HDL, que son los de como los buenos y los malos. Claro. Ya. Entonces, nosotras a veces pensamos que solamente el colesterol es indicador falso, pero preocupémonos si nuestros triglicéridos están altos y nuestra colesterol bueno, por decirlo así, el HDL está bajo. ¿Por qué? Porque acuérdense de esto, tienen que hacer para poder saber realmente cómo está funcionando su metabolismo, dividir los triglicéridos dividido por los HDL te va a dar un factor. Cuando ese factor es mayor de 3, hay que poner ojo. Y lo otro que es importante saber que el colesterol baja cuando somos sedentarios. Así es. Por eso es importante y te recalcan tanto también el tema del ejercicio, y más si es de fuerza. Y el otro tema interesante es que tenemos que, como en esto de empezar a mirar la situación desde otro punto de vista, dejar tanto el tema del colesterol, las grasas, etcétera, que son importantes porque tenemos que tener un estilo de vida también que vaya acorde a nuestros cambios. El hecho del consumo de carbohidratos es de fácil absorción, como las harinas, todos los procesados, etc. Eso sí que está en una relación directa con las cardiopatías o mortalidad, ya asociada al sistema vascular. Entonces, ahí nosotros tenemos que preocuparnos cómo está nuestro factor, nuestra inflamación general y nuestro metabolismo. Y el otro tema, ¿cuál es el riesgo de las estatinas acá? Porque él menciona que evidentemente en una mujer pueden inducen a la diabetes. Puede inducir a la diabetes. En alta probabilidad. En alta probabilidad, sí. Entonces acá él hace una reseña bien importante porque dice, claro, las estatinas también es un fármaco en el fondo que busca reducir el colesterol. ¿Y todo el mundo toma estatinas? Sí. Entonces, el problema de la estatina es que tú no sabes en qué nivel o qué colesterol te va a bajar, ¿ya? Porque también dentro del LDL hay dos tipos de patrones. Ya está el patrón A, que es un LDL que no es dañino, que incluso ayuda a la conformación de otras hormonas, etcétera, en nuestro cuerpo. Pero está el LDL patrón B, que es cuando el LDL del patrón A se empieza a degradar y empieza a generar estos residuos pequeños. Y ese es el riesgo, ¿ya? Que al consumir, por ejemplo, tanto carbohidrato, tanta azúcar, empecemos a generar un proceso que no vamos a entrar en eso, pero que haga que se oxide y ese colesterol empieza a hacerse chiquitito y se vaya a nuestras arterias pequeñas, y ahí es donde una mujer de un rato para otro puede tener un problema o incluso fallecer. Es más, a mí me llamó la atención una parte del libro, porque tanto que la estatina que tomen, y todo el mundo toma, mi pareja está tomando porque tiene los triglicéridos por las nubes, supuestamente. Dicen que muchas veces podemos tomar estatinas, podemos tomar la aspirina, que siempre dan para el corazón, pero siempre la terapia de reemplazo hormonal va a ser hasta mejor que ambos. Sí, pero también hacía un alcance el médico que decía dos cosas. Una es que hay una ventana de oportunidad, ¿ya? Y esto se lo volvemos a reiterar. La ventana de oportunidad es lo más importante en la terapia, ya sea que tú llames terapia de reemplazo hormonal, que él se refiere al uso de estrógeno y progesterona, ¿ya? Cuando lo usamos combinado, o la terapia hormonal, que se le llama para la menopausia. Pero hay una ventana de oportunidad, que quiere decir que es la ventana en donde uno entra a la menopausia, que es el día que han pasado 12 meses sin regla, de manera consecutiva, y de ese punto tienes 10 años, ¿ya? Esa es tu ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque se puede ver que una persona que no toma en la ventana de oportunidad no se beneficia de los efectos positivos en su sistema cardiovascular. Y no se beneficia, y lo otro es que como no tuvo durante tanto tiempo, no sé, ya, tengo menopausia, pasaron 10 años, 15 años, y después empiezo a tomar la terapia de reemplazo hormonal para prevenir todo esto,
también hacía que tu cuerpo ya no reconozca el estrógeno y ahí sí podría producir un cáncer de mama. Sí. Y también un problema de cardiovascular, porque es como que tu cuerpo genera un sistema de inflamación, como de porque alerta. hay algo que no es del cuerpo, Sí, lo desconoce. Lo desconoce, entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Y eso fue uno de los problemas de ese estudio que hemos hablado, que también habrá el libro el que decían, el que se hablaba sí. tanto a comienzo que decía que la terapia hormonal no era buena, era por eso. Ya, una de las razones de la cardiopatía. ¿Y por qué? Porque ellos cometieron un gran error, ya mencionamos los errores que menciona el libro, el hecho de que las personas que participaron, en su mayoría eran mujeres que ya habían pasado la menopausia. 65 años. Sí, en su promedio la mayoría. Lo otro, no se preocuparon de que había factores de riesgo. Es decir, que las mujeres consumían, fumaban, que es un factor de riesgo. No se preocuparon de ver cómo estaba el metabolismo, si habían antecedentes, ejemplos de diabetes, sedentarismo. Entonces metieron a todas en un saco y evidentemente en esas condiciones, explica el libro, como dice Andreita, es un riesgo. Al igual que es un riesgo que tiene que ser muy bien manejado por un especialista, que una mujer después de que tenga una cardiopatía de base, ¿ya? Entonces ahí menciona el médico igual la restricción que hay que tener cuidado, porque en ese caso sí quizás un tratamiento con un fármaco sea mucho menos riesgoso que el uso de terapia de reemplazo hormonal. Bueno, y por eso también es importante que yo no le diga, oye, a mí me dieron hoy día, no sé, de hecho me recetaron hoy día una terapia de reemplazo hormonal, y que no le diga, oye, esto me está funcionando, ocúpalo. Siempre tienen que ir al médico, porque lo venden sin receta. Siempre tienen que ir al médico para que le pidan sus exámenes, para que pidan todo y vean si realmente ustedes están aptos para eso. Sí, el libro hace mucha mención de, por ejemplo, de diversos estudios que mencionan cómo las estatinas, en vez de ser un beneficio preventivo para las mujeres que no tienen ningún problema de cardiopatía de base, genera un efecto incluso contrario. Como mencionaba Andreita, puede hasta provocar diabetes, que es una de las enfermedades que genera más riesgo cardiovascular. Pero no tampoco solo en eso, sino que en el fondo no generaba un real cambio en el metabolismo y en la fisiología de la mujer. No así los estrógenos en la ventana de oportunidad en una mujer que no tenga algún problema o una cardiopatía de base, sí era súper positivo. Pero, reiteramos esto y es súper importante, no hay evidencia todavía segura que una mujer que pase unos 10, 20 años sin una terapia de reemplazo hormonal o el uso de estrógenos o hormonas pueda verse beneficiada. Porque en ese primer año hay un riesgo enorme de que se puedan generar estas placas que se van a alguna parte de nuestro cuerpo y que pueda generar algún infarto. Lo otro que también es importante, una persona que toma reemplazo de terapia hormonal, a temprana, en la perimenopausia o empezando menopausia, le aumenta automáticamente desde 3 años a más a su esperanza de vida. Sí, eso. sí. Y lo otro importante que sale también en el libro es, por ejemplo, si yo estoy tomando terapia hormonal, tengo 70 años y digo, voy a dejar de tomarlo, durante un tiempo voy a volver a tener el riesgo de la cardiopatía. Sí, tienes toda la razón, eso es súper interesante, porque también a veces uno con ¿se acuerdan que habíamos mencionado esto de que antes decían la mínima dosis por el menos tiempo con la terapia de reemplazo hormonal? Entonces una mujer que está llevando un tratamiento, sabe que está su cuerpo acorde a lo que significa tomar esta terapia, y vuelve a ver los mismos efectos. ¿Y sabes qué? Se intensifican, sí. Porque recordemos que ya hemos perdido ese escudo que teníamos cuando los estrógenos estaban en el nivel óptimo. Y una cosa interesante, como menciona acá, por ejemplo, dice que los estrógenos pueden tener efectos beneficiosos en el corazón, ¿ya? Para las mujeres que comienzan a tomar hormonas al principio de la menopausia, porque promueven vasos sanguíneos sanos
y puede ayudar a retrasar la formación de placas, ¿ya? Pero las mujeres que empiezan después de 10, de 15, 20 años, tienen probabilidades de que entren en riesgo. Eso no significa que no puedan usar. Lo que pasa es que necesitan un especialista riguroso que cuide ese primer año, porque pasando el primer año es como que el cuerpo se viene a adaptar nuevamente y ya deja de ser un consumo peligroso, pero tenemos un año importante de riesgo. ¿Ya? Entonces es súper interesante lo que nos cuenta el libro, porque nos hace poner foco, por ejemplo, que las grasas no son el problema, que tenemos que cuidar en el fondo nuestro estilo de vida, reducir los carbohidratos, cuidar el nivel de azúcar que introducimos en nuestro cuerpo, que eso sí es importante. Y lo otro, chicas, si ustedes o personas, si ustedes tienen algún síntoma extraño, no lo normalicen, ¿ya? No lo normalicen. Cuello, torácico, porque puede estar indicando eso. Náuseas. Y los exámenes son fundamentales. Por ejemplo, la proteína C, que ve el factor inflamatorio del cuerpo, es un muy buen examen. Hay angioTAC o tomografía axial computarizada, que van a medir el nivel de cómo están funcionando estas pequeñas arterias, que no mide el angiograma. Y también hay un examen bien interesante que menciona el libro, que es un examen que ve el nivel de calcio, de calcificación que hay dentro del sistema cardiovascular. Entonces, cuando hay mucho calcio, eso nos está hablando de que ya las arterias y también está mucho más rígida y hay acumulación de placas. Entonces hay exámenes que podemos pedir, y los más básicos, si ustedes tienen muchos síntomas, conversar con su especialista, porque tampoco nosotros lo somos, sino que estamos intentando educar, pero hay exámenes como la insulina en ayunas, es fundamental, la hemoglobina glicosilada es fundamental, la proteína C es fundamental, ¿ya? Y son exámenes que no son invasivos, los triglicéridos también, y obviamente el colesterol nos ayuda un montón, porque esos exámenes sí pueden darnos nociones cómo está nuestro sistema cardiovascular, considerando que es una de las primeras causas de muerte de la mujer, principalmente en posmenopausia. Sí, mira, les repito todos los síntomas que pueden presentar las mujeres en un problema cardiovascular para que se les quede grabado, porque de verdad son síntomas que uno no conoce normalmente. Dolor en el pecho, hombros, cuello, mandíbula, falta de aliento, parte superior de la espalda, estómago, dolor en uno o ambos brazos, náusea, sudoración, mareo y fatiga extrema. Así es. Entonces, con esto nosotros las dejamos invitadas a estar atentas a su estilo de vida, a su alimentación, a que se relajen un poco de manera saludable con el consumo de las grasas. Obviamente no van a decir que ahora nosotros le dijimos: vamos a comernos todos comámonos todo un plato gigante de papas fritas, todas las cosas. No, porque va a afectar sí o sí en su metabolismo, porque todo eso se transforma igual, si es carbohidrato, en azúcar. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es el consumo de los carbohidratos, que se van a transformar en azúcar, que como nuestro sistema arterial está tan débil, las paredes, que ese azúcar ingresa a todas nuestras células y es tóxica, ¿ya? Y ahí es donde empieza la muerte celular, se generan las placas, y nosotros queremos en el fondo tener lo mejor posible, una salud lo más funcional, porque son hartos años que vamos a pasar en el climaterio, ¿cierto? Sí. ¿Algo más que quieras, como algún consejo que quieras? Sí, yo mi llamada en acción, más que nada, quiero que dejen de, comiencen a escuchar todas estas señales silenciosas, ya que tenemos muchas veces, como les dije, los síntomas de los problemas de cardiopatías, porque son totalmente diferentes. Lo otro que yo siempre recomiendo: apaguen un poco la tele, ¿ya? Porque toda la desinformación o esta prensa que nos tiene con miedo. Por ejemplo, en el libro igual había un ejemplo de cuando te hablan, murió persona de la vaca loca. Ay, sí, todo el mundo empieza: hoy sí, es que mira, pasó esto, qué grave, y todos asustados porque salió un caos.
Pero si dicen en el diario, murió una persona de cefalopatía bovina salía, o el otro nombre que tiene es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, algo así, no me digan. Sí. Nadie lo pesca, pero como hablan con un nombre así como... O sea, ¿te acuerdas? Estábamos todos, porque yo me incluyo todos asustados, nadie con vacuna, las vacas, pobre Paquita. Nadie las comía las pobres, ellas estaban felices. Pero porque el miedo de verdad, o sea... De hecho, todos mis consultantes le dicen, apaguen los matinales, apaguen la tele, porque es que está subiendo todo, que la vecina, que esto, que lo otro, que la guerra, y viven estresados. Así que ahora escuchemos, yo siempre le digo a mi hija, vivamos una burbuja de amor donde tenemos nuestra propia realidad, sin miedo e informándonos de manera correcta. Y una de las formas es a través de este libro. Yo hoy día, de hecho, fui donde la experta acá en zona de climaterio, que tuve ahora con ella, me tocaba mi primera consulta con ella, y le mostré al tiro este libro y le encantó también, porque de verdad que hay que informarse. Sí, es súper importante eso de mantener nuestra mente lo más saludable, porque ya los cambios hormonales generan un estrés. Todo cambio en la vida es un estrés. Y el estrés, por una cosa de supervivencia, se activa en nuestro sistema y empieza también a generar más oxidación, ¿ya? Entonces, si ya estamos en una etapa de cambio tan relevante, al introducir pensamientos que aumentan este estado de supervivencia, solamente estamos se va a las nubes y estamos adelantando el proceso natural de envejecimiento, porque con esto nosotros no queremos ir en contra de la naturaleza. Todos voy a decir algo, todos vamos a morir en algún momento. Pero se nota que tengo 70 años. Entonces, pero el hecho es cómo quieres vivir tu vida, qué cosas, de qué quieres alimentarte tú y tu entorno, porque también lo que yo comunico, lo que yo expreso va a estar muy en relación a lo que yo recibo. No solamente comer azúcar en exceso es poco positivo, sino también qué alimento le estoy dando a mi mente. Si le estoy dando alimentos que no me promueven, no me ayudan, este proceso va a ser muy doloroso. También por lo mismo, dejemos de ver el cáncer de mama, que sí, obviamente, como todos los cánceres, son muy dolorosos, son muy, una vivencia que no quisiéramos para nadie, pero sin embargo, no estamos viendo el panorama completo de que están las fracturas, de que están las cardiopatías, y no nos preocupamos de evitarlas, ¿ya? Y evitarlas, como decimos, con un estilo de vida saludable, y también haciéndonos nuestros chequeos, yendo a especialistas que entiendan también de climaterio, porque la verdad que si no podríamos estar dando vuelta en este círculo y muchas veces nos sentimos un poco insatisfechas. Me ha pasado que uno va con un síntoma que quizás, porque uno maneja un poquito más de información, pero uno espera quizás que le den otro tipo de soluciones, pero uno tiene que ser empático, que es probable que ese especialista no sea su área y no lo sepa. Entonces también es nuestra responsabilidad de acercarnos a las personas que sí saben. Por lo mismo, mi acción, mi invitación es: preocupémonos de llevar nuestros controles al día, hagámonos nuestros chequeos, veamos cómo están la insulina, cómo está la hemoglobina glicosilada, cómo está nuestro factor, nuestra proteína C, cómo está nuestro consumo de carbohidratos, cómo está nuestra actividad física y qué le estamos entregando a nivel mental a nuestra cabeza, porque todo esto genera los síndromes metabólicos y tenemos, por los cambios de estrógeno, predisposición a esto. Entonces nosotros, nuestra obligación también hacernos cargo de que no nos afecte. Así que las invitamos con Andreita a informarse, pero también a tomar acción. Y para la próxima semana, hablando, ya que tú hablaste de quebraduras, vamos a hablar del otro capítulo, que es de malas caídas. Malas caídas, que es una de las razones, yo me imagino que es una de las segundas causa de mortalidad, ¿sí? Sí, ¿ves? Y quizás también haya algo de estrógenos ahí que sí importa. Sí, hay un tema ahí con las caderas, con los estrógenos que pasan ahí, que heavy. Cuando lo leí yo no tenía idea, y de verdad que uno aprende y la idea es compartirlo. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. La otra semana vamos a estar diciendo qué día y qué hora, por el mismo canal.
Así es, porque acá veamos en Casa Magnolia Osorno, por el TAFE tiene un problema con los en vivo, pero igual lo vamos a estar subiendo no ahí. vamos a desistir porque la educación nos empodera y también queremos, si a ustedes les parece interesante esta información, no por hacernos a nosotros más conocidos, sino porque le ayuda a otros, por favor comparta, porque el conocimiento se debe compartir. Así tomamos decisiones mucho mejor informadas y sabemos lo que necesitamos y que tenemos que pedir. Y recuerden vernos por Instagram, YouTube o escucharnos por Spotify. Sí, ya esto no también hay... lo vamos a subir prontamente para que esté la información. Muchas gracias por compartir este espacio y recuerden que ojo con las estatinas, ya si usted no tiene una cardiopatía de base como mujer y está en climaterio, infórmese bien, quizás preventivamente no sea la solución porque no es solamente bajar el colesterol y sí haya que hacer un cambio de estilo de vida, pero siempre con un especialista. Así es. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Oh, me veo.